Vamos a abrir nuestra Biblia entonces y leer Apocalipsis 6 del 12 al 17. La Biblia dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién, quién podrá sostenerse en pie? En primer lugar, vemos el sexto sello. Y vamos a ver que en el sexto sello, en los versículos 12 y 13 del capítulo 6, nos habla, número uno, de los fenómenos cósmicos. Los fenómenos cósmicos. Leemos en el versículo 12 y 13 que dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Dejen abierta su Biblia en Apocalipsis 6, del 12 al 17. No pierda el texto, el contexto, para que hagamos una exégesis bíblica, puntual, y muy acertada acerca de la interpretación de estos dos primeros versículos que vamos a estudiar. Vamos a aprender algo importante. En el sexto sello, el mundo experimenta un gran terremoto y un eclipse lunar, como lo acabamos de leer. Mientras que los primeros 5 sellos trajeron grandes catástrofes en magnitud como jamás había sucedido desde el diluvio, hermanos. Desde el diluvio no ha sucedido estas catástrofes como en el sexto sello. En este sexto sello sucederá algo jamás visto. Este juicio va a afectar al universo entero, y aún los mismos enemigos de Dios van a reconocer. Por ejemplo, el versículo 16, ahí en el capítulo 6, versículo 16, vean conmigo en la Biblia, en Apocalipsis 6, 16, vean lo que dicen los inconversos al ver esta ira de Dios y al ver todos estos acontecimientos. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento ya habían profetizado acerca de este sacudimiento del cosmos. Lo encontramos en Habacuc, lo encontramos en Joel, lo encontramos en Isaías, ahí tienen los versículos. Pero en Isaías capítulo 13, en el versículo 13, se menciona al mundo y dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Isaías 13:13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Ya profetizando este gran terremoto que nosotros estamos estudiando en Apocalipsis 6. Y dice también Isaías 13:13, en la indignación de Jehová
de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Si observamos nosotros, repito, en Isaías 13:13, dice la Biblia, y la tierra se moverá de su lugar. Miren que hemos tenido muchos terremotos en el mundo, en la historia. Recientemente el último en Turquía hace menos de 2 años, que llegó hasta Siria, cientos de edificios se cayeron, más de casi 90 y tantos mil muertos. No hay peor cosa que un terremoto. México ha tenido 3 grandes terremotos altos en la escala de Richter, en Chile, en Japón, en Indonesia, en muchos países. No sé si alguno de ustedes ha vivido lo que es un terremoto, pero dice la Biblia en Isaías 13:13 que este terremoto no se compara a ningún otro terremoto. Y hay otros terremotos más que se mencionan, 2 más en el libro Apocalipsis. Este es el primero de los más fuertes de la historia de la humanidad, porque dice la Biblia en Isaías 13:13, moviéndose de su lugar. ¿Qué significa o sugiere algo que altera la gravitación del mundo? O sea, moviéndolo de sus 23,5 grados de la inclinación normal que tiene el planeta Tierra. Los planetas y las estrellas que tienen una distancia entre sí calculada matemáticamente, miren que Dios así lo hizo. Dios puso una distancia calculada matemáticamente entre los planetas y las estrellas. Dice en este contexto que serán sacadas de sus órbitas, afectando sus campos gravitacionales y sus campos magnéticos de otras galaxias cercanas. Imagínense nada más. También se menciona en este versículo que el sol se va a oscurecer y la luna. Ahora, el color negro siempre ha sido un símbolo del mal, del pecado, de los juicios de Dios y del lamento y del arrepentimiento. Pero en el versículo 12 que dice, y el sol se puso negro. Ahora, para que el sol aparezca oscuro globalmente, tiene que pasar algo, hermanos. Tal vez sea por la erupción de varios volcanes alrededor del mundo, lo cual produciría, sin duda alguna, este gran terremoto. Las erupciones volcánicas producen terremotos. Si una erupción volcánica ha enterrado islas, ha enterrado eh, países, pueblos enteros, imagínense la erupción de varios terremotos, de varios volcanes al mismo tiempo, sacando todo ese humo y toda esa lava, produciendo este gran terremoto. Y también podemos observar que todo este humo oscurecería el sol y la luna, ¿verdad? Sería bloqueada la luz del sol, sería bloqueada la luz de la luna, y esto puede estar sucediendo por semanas, por meses. Ahora, también la Biblia nos menciona un oscurecimiento parcial que ocurrirá en la cuarta trompeta que vamos a estudiar en Apocalipsis 8:12. Pero la completa oscuridad del sol, por tercera vez que se menciona en Apocalipsis o en las profecías bíblicas, y de la luna, va a ocurrir al final de la gran tribulación, antes del regreso de Jesucristo. Dejemos nuestro dedito ahí en Apocalipsis capítulo 6 y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 13, en Marcos, perdón, en Marcos capítulo 13, versículo 24 al 26. Estos versículos no los tienen en su PowerPoint, así que van a tener que leer conmigo desde su Biblia. Y a propósito, no lo ponemos en vivo, en el YouTube sí lo ponemos, los versículos, para que ustedes puedan leer
conmigo la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Marcos 13, 24 al 26. Dice, pero en aquellos días, ¿qué días? Los que estamos hablando de Apocalipsis capítulo 6. Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, fíjense cómo eso es al final de la tribulación, de la gran tribulación. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, no con las nubes, en las nubes, con gran poder y gloria. Aleluya. ¿Verdad? Bueno, regresemos a Apocalipsis 6, en el versículo 13, y esto nos lleva al segundo acontecimiento en el sexto sello. Dice, número 2, las estrellas caen del cielo. ¿Qué dice el versículo 13? Apocalipsis 6:13. Vamos a leer. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, vemos ya un terremoto, ¿verdad? Producido por la explosión de docenas de volcanes alrededor del mundo. Estaba leyendo el día de hoy un descubrimiento científico que se descubrió un volcán en el mar, el más alto que cualquiera que hay sobre la superficie de la Tierra, más alto que el Olimpo incluso. Hay volcanes dentro también del mar, es impresionante, ¿verdad? Pero después del terremoto y del oscurecimiento del sol y la luna, aquí nos habla de las estrellas que caerán del cielo. Obviamente, hermanos, sabemos que las estrellas son más grandes que el sol, más grandes que la tierra. Las estrellas no pueden caer sobre la tierra. Destruiría una sola estrella completamente la tierra. Entonces, no se refiere a las estrellas como al sol, sino probablemente a meteoros, asteroides o grandes cometas que llenan el espacio del universo y van a atravesar la atmósfera. Así como la famosa película esta de Armagedón, que un meteoro va a llegar a la Tierra y sale un cohete de la NASA y padrísimas películas, ¿no? Muy interesantes, te mantienen así en suspenso cuándo va a llegar un meteoro a la Tierra y ha sido una obsesión. Hago un paréntesis, esto no está en el PowerPoint, pero hago un paréntesis porque eso se ha convertido en una obsesión en Hollywood. Hay otra película que se llama Meteoro, y hay muchas películas donde la obsesión es de que algún día un gran meteoro, algo va a caer sobre la Tierra. Se dice que los dinosaurios que existían y las grandes bestias salvajes que existieron fueron terminadas por un gran meteoro que cayó sobre la península de Yucatán, precisamente en México, en la cola de México, que destruyó a todos estos dinosaurios, dicen los científicos, ¿no? Pero si algún cometa pasa sobre el mundo durante la tribulación, regresamos a nuestro PowerPoint en el sexto sello, los escombros o los residuos de la cola pudieran ser una plaga sobre el mundo por varios años. Estamos hablando durante todo lo que resta de la tribulación y la gran tribulación. Y algunos de estos residuos pueden ser atraídos por el campo gravitacional del mundo. O sea, el campo gravitacional va a atraer los escombros o los residuos de las colas de estos cometas. Otros juicios de la tribulación pueden también tener su origen en cometas o en residuos de sus colas, como decía, porque los cometas consisten en hielo
Si ustedes estudian, los cometas consisten en hielo y si se parten o se rompen, al caerse estos pedazos de hielo, hechos trizas por la atmósfera, cuando caigan al mundo, antes de que se deshagan, esto puede parecer o pareciera como si fuera granizo. Las partículas del cometa se van a quemar al entrar en la atmósfera terrestre. En Apocalipsis capítulo 8, si lo quieren abrir, del 7 al 8, en la segunda trompeta pueden ser los fragmentos de un cometa del tamaño también de una montaña. O sea, un gran cometa, un gran meteoro pudiera ser. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 8, 7 y 8. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. Ahí está la cola de los cometas, el granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La sangre que menciona aquí lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 8. Dice, y hubo granizo, repito, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la tierra verde. Versículo 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fíjense, como una gran montaña ardiendo en fuego, ahí está el cometa, ahí está el meteoro, ahí está la obsesión de Hollywood, cumpliéndose la palabra de Dios, ¿verdad? Como una montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vemos. Bueno, regresamos a Apocalipsis 6:13, porque Juan describe las estrellas cayendo sobre la tierra. Y vean cómo dice el versículo 13, dice, como la higuera deja caer sus higos. Ahora, los higos maduros siempre caen a tierra fácilmente. Y si un fuerte viento sacude los higos de una higuera, estos caen repentinamente. Y esta imagen que nos revela Juan puede describir fácilmente una gran lluvia de meteoros, como la higuera deja caer sus higos. Caerán y caerán una lluvia de meteoros y de cometas sobre la tierra. Imagínense el panorama, no es nada agradable, no es nada bonito, no es nada hermoso la gente que se quede en la gran tribulación a sufrir el sexto sello. Número 3, vamos a Apocalipsis 6:14 y tenemos en tercer lugar, el tercer acontecimiento, el desvanecimiento del cielo. Miren, no solamente tenemos en primer lugar el terremoto, no solamente tenemos en segundo lugar las estrellas que caen del cielo, ahora tenemos otra tercera tragedia apocalíptica, el desvanecimiento del cielo. Leamos el versículo 14, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vaya, todo esto está aconteciendo en el sexto sello. Está aconteciendo una cosa, un suceso tras otro. Cometas, como estrellas, terremoto, el cielo se desvanece, todo monte y toda isla se mueve de su lugar. Las Bahamas, Jamaica, Hawái, Japón, la península de Baja California, junto con California, todo esto que es la falla de San Andrés, toda isla, las Malvinas, toda isla se mueve y todo monte se mueve de su lugar. El Paricutín, todos los montes famosos que hay, el Everest, todo se mueve de su lugar. Vemos que claramente las perturbaciones cósmicas y el gran terremoto van juntas.
no se pueden separar. Por eso les digo que todo esto va aconteciendo al mismo tiempo, pues se nos dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Por qué se removió de su lugar? Pues por el gran terremoto, por el gran terremoto. Dicen que alguna vez en el mundo hubo un gran terremoto que sacudió al mundo, quizás el diluvio, que separó los continentes. Muchos científicos creen que antes estábamos todos juntos y después fueron separándose los continentes, ¿verdad? En los 5 continentes que tenemos actualmente. El profeta Isaías profetizó, hermanos, amigos, amigas, este gran terremoto con miles de años antes de que sucediera, que sacudiría a los fundamentos del mundo. Y se va a deber porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra, como dice Isaías 24 del 18 al 20. Se abrirán ventanas, dice Isaías, y temblarán los cimientos de la tierra, Isaías 24, 18 al 20. Ahora, aquí vemos nosotros en el versículo 14 de Apocalipsis 6, que dice, y el cielo se desvaneció. Vamos a subrayar esa palabra desvaneció, porque la palabra griega para desvaneció, desvanecer, es la palabra griega apochorizo. Apochorizo, ahí la tienen ustedes en su PowerPoint, apochorizo. Esta palabra de que el cielo se va a desvanecer significa que se va a separar, se va a dividir. Y esto nos sugiere que en este sexto sello, después del terremoto, los cometas que caen sobre la tierra y, esto que del cielo que se va a desvanecer, nos sugiere la separación del cielo, que es mucho más que un evento meramente físico. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esta separación del cielo, este desvanecimiento del cielo? Puede referirse a que ahí tenemos algunas interpretaciones bíblicas. ¿Por qué se les digo bíblicas? Porque yo no les voy a inventar. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia se contesta a sí misma. Y tenemos que ser bíblicos, no podemos inventar ni estar jugando a interpretar a nuestra manera los acontecimientos bíblicos o proféticos. Esto se puede referir a lo que estamos nosotros hablando de que se va a desvanecer el cielo, a que el velo entre las dimensiones físicas, tangibles y espirituales, las que no se ven, se moverán o se van a separar temporalmente. Vamos a abrir nuestra Biblia y les voy a enseñar algunos ejemplos de cómo alguna vez en el pasado se desvaneció el cielo. En Isaías 40:22. Isaías 40:22 dice así la palabra de Dios. Dice, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Saben lo que es una tienda? Una tienda de campaña. Una tienda de campaña es un lugar que tú armas en un bosque, en un desierto, en un jardín, y hay un zipper, un cierre que abre, y cuando tú lo abres, puedes ver lo que está dentro. Ajá. Es lo que significa los despliega como una tienda para morar. Si tú cierras el cierre, no puedes ver lo que está dentro. Entonces, de alguna manera, Dios va a desplegar el cielo del mundo físico. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 7:55. Hechos 7:55. Qué interesante está esto. Al versículo 56. Dice,
Hechos 7, 55 al 56. Dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, puestos los ojos en dónde, hermanos, en el cielo, vio, o sea, en el mundo físico, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, Esteban no estaba muerto, su alma y su espíritu no se habían aún desprendido de su cuerpo. No, él estaba vivo, él estaba siendo apedreado, él estaba sufriendo un tormento, lo estaban atormentando y torturando por causa de su fe en Cristo. Pero él mientras estaba siendo apedreado, Dios para aliviar su dolor y para aliviar ese tormento, le da, le permite experimentar un suceso donde dice, veo los cielos abiertos. Y yo me imagino que los fariseos y todos volteaban y pues no veían nada, no porque es algo que el cierre, el zipper de la tienda de campaña, Dios se la abrió a Esteban. Y cuando Esteban, Dios le abrió el cierre, el zipper, Esteban pudo ver lo que estaba dentro de esa tienda de campaña. No era una tienda de campaña, es un ejemplo, la tienda de campaña, pero pudo ver en el cielo a, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos antes de morir, sufriendo antes de morir, pudiera ser que Dios, sufriendo por Cristo, les dio la misma visión? No lo sé, pero Esteban es un ejemplo. Esteban es un ejemplo. Ay, no sabía si contar esto, pero se los voy a contar. Es algo muy íntimo y muy, muy personal. Pero cuando mi hijo Estefano, unos minutos antes de irse con el Señor, de repente se quedó con los ojos abiertos, seguía respirando y se quedó viendo el techo y nunca más volvió a parpadear. Su esposa, Wendy, le decía, cierra tus ojitos. No los cerraba. No podía dejar de ver el techo. Y le decía a su esposa, cierra tus ojitos. Y no los quería cerrar. Seguía respirando. No sé. Sabemos dónde está. Sabemos dónde van los que están en Cristo. Pero yo me imagino y digo, Padre, habrá tenido unos segundos, unos minutos de partir contigo, una visión tan grande, tan preciosa de tu presencia, que físicamente ya no podía cerrar esos ojos porque estaba admirando la grandeza de su nuevo hogar celestial. Y así Esteban estaba viendo la grandeza de su patria, de su verdadera patria, porque somos embajadores en esta tierra. Qué hermosa visión. Dios quita el cierre. Yo no podía ver nada. Yo volteaba a ver el techo del cuarto del hospital. Yo no veía nada. Pero yo lo veía así viendo hacia arriba, sin parpadear. Ezequiel 1:1. Vamos a Ezequiel 1:1. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí tienen muchos ejemplos, ¿eh?
Les dejé Isaías, Hechos, también les dejé Apocalipsis 11, 19. Ahí está en su PowerPoint. Les dejé también Apocalipsis 8:5, Mateo 3:16, Hechos 10 al 11. Pero en Ezequiel 1:1, les repito, estos versículos no están en su PowerPoint. Dice, aconteció en el año 30, dice el profeta, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron. ¿Y qué pasó? Y vi visiones de Dios. Se abrió el cierre y el profeta vio visiones de Dios. A Juan se le abrió el cielo y vio visiones de Dios. Al apóstol Pablo se le abrió el cielo y fue llevado en un éxtasis al cielo, dice Pablo, y tuvo visiones de parte de Dios. En fin, Dios en este versículo nos está hablando de lo que es desvanecer. Estamos en el versículo 14 que dice, y el cielo se desvaneció. Apocalipsis 6:14, como un pergamino que se enrolla. Ahora, nosotros podemos ver que la inversión polar magnética, como lo pueden leer ahí, puede producir que el cielo físico parezca como un pergamino enrollado moviéndose por todo el cielo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos también un acontecimiento precioso de la naturaleza de parte de Dios, lo que es la aurora boreal. Ocurre en los polos causando que la actividad solar interactúe con el campo magnético y durante una actividad solar elevada, el cinturón de esta aurora se expande, ¿verdad? Y eso nos lleva al versículo 15, al número 4. Acontecimiento número 4 del sexto sello. El mundo bajo el temor. Leamos Apocalipsis 6:15. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. No cabe duda que esta escena de las personas buscando dónde esconderse proyecta un pánico y un temor profundo en toda la humanidad. Por ejemplo, veamos cómo está profetizado esto en Isaías capítulo 2, versículo 10 al versículo 12. Repito, Apocalipsis 6:15 lo tenemos profetizado en Isaías capítulo 2, del 10 al 12, que dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo, enaltecido y será abatido. Ahora ven Isaías unos versículos más adelante, versículo 19. Isaías 2:19. Y se meterán en las cavernas. Miren, Apocalipsis 6:15. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra. Las aberturas de la tierra habla de que la tierra se abre y muchos se van a caer ahí por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Vamos a ver otra referencia bíblica. Lucas 21, 25 y 26.
¿Ya tienen su Biblia abierta? Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas. Imagínense la confusión a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Wow. Posiblemente mucha gente quedará atrapada debajo de la tierra, se abrirán enormes grietas en la tierra, eh, pero los que queden en la superficie de la tierra, de acuerdo a Isaías 24, 17 al 22, enfrentarán los juicios de Dios. Ahora, vamos a regresar al versículo 15, Apocalipsis 6, 15. Observamos que la gente es clasificada y dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. ¿Quiénes son los reyes? Vamos a ver aquí la gráfica. Bueno, los reyes se refiere a todos los gobernantes de todas las naciones. Dice también los grandes. Se refiere a los que tienen gran influencia sobre la gente. Los ricos. ¿A qué se refieren los ricos? A la élite global, los millonarios y millonarios que han oprimido al pobre. Esa élite que tanto ha hablado y nos ha mencionado mi padre Armando Alducin, de esta élite que está gobernando ahorita el mundo progresista, hacia donde se va la Agenda 2030 y todo esto y los nombres que él nos ha mencionado. Está hablando de estos ricos, ¿no? Luego lo dicen los capitanes, que son los líderes militares, los poderosos, son todos los que han usado sus posiciones de autoridad para oprimir a los demás. Todos estos, hermanos, todos estos, dice la palabra de Dios, dice, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, escondidos en los montes, en las cuevas, unos tragados por la tierra. Y luego dice los siervos, ¿no? Y esto se refiere a todos los que trabajaron sirviendo o sirviendo mal o de mala manera a sus amos. Todas estas personas que estarán corriendo despavoridos para esconderse serán personas con corazones ya endurecidos. Y es como lo que le sucedió al faraón antes de soltar al pueblo de Israel. Su corazón ya estaba endurecido. Y todos estos reyes, capitanes, ricos, poderosos, siervos, que se mencionan estas 5, 6 personas, 5 clases de personas, son las mismas personas que se van a reunir con el anticristo para pelear contra Jesús en Apocalipsis 9, 20 al 21, Apocalipsis 19, 17 al 19 y versículo 21. ¿Por qué? Porque están ya endurecidos, hermanos. Están ya endurecidos. Ya no hay nada que los traiga al arrepentimiento. Y vamos a ver el quinto acontecimiento del sexto sello. Vamos ahora al capítulo 6, versículo 16 de Apocalipsis, la ira del Cordero. ¿Listos? Versículo 16. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. ¿De quién estamos hablando? De los ricos, de los príncipes, de los reyes, de los poderosos, de los siervos. Caed sobre nosotros
y escondednos del rostro. Aquí está otra vez, está interesante esto, ahorita se los explico. Y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. A ver, estamos recordando el versículo 14, los cielos abiertos, develándose, toda esta gente huyendo para esconderse, no solamente estarán atemorizados por los fenómenos cósmicos, sino que también por enfrentar a aquel que está sentado sobre el trono. Fíjense que todos estos mencionan que están escondiéndose en las peñas aquel que está sentado sobre el trono. Ahora, yo les pregunto, ¿quién es esta persona que está sentada sobre el trono? No es más ni menos que Jesús, el Hijo de Dios, como ya lo vimos en Apocalipsis 4:2 y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, a Cristo en su trono. Ahora, una interpretación literal de ver el rostro del Señor sería una visión física del trono de Dios en el cielo por los moradores de la tierra. Recordemos, por favor, que en el versículo 14 el cielo fue desvanecido. ¿Qué significa desvanecido? Repito, separado, dividido. Anteriormente, o sea, enrollado como un pergamino o como una cortina que es quitada, como la tienda de campaña que se le quita el cierre para ver lo que está dentro. La misma palabra Apocalipsis es interesante, significa descorrer el velo. Y esto está hablando entre la dimensión física y lo espiritual. Significa que todos estos que están reyes y todos estos que están en las peñas y que están en las cuevas, dice, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Hermanos, esto nos habla de que están teniendo por algunos momentos una visión de Dios sentado, del Señor Jesús sentado en su trono, así como a Esteban se le abrieron los ojos, así como a Ezequiel se le abrieron los ojos, así como a Isaías y como a otros, será develado por unos momentos y van a esconderse del rostro de Dios, no lo van a aguantar, no lo podrán jamás superar por todo el pecado que había en ellos. Y esto nos lleva al sexto acontecimiento. Versículo 17. Con este vamos a terminar el día de la ira. El día de la ira de Dios. Dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El Cordero que recobró el gobierno del mundo, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 7, antes de su regreso físico, para establecer su reino en este mundo, dice la Biblia que juzgará a los rebeldes del mundo, ¿verdad? Pero aquí en este versículo 17 se menciona porque el gran día, vean la palabra día. La pregunta es, ¿será un día de 24 horas? No, pues la ira de Dios sobre el mundo abarcará 7 años, desde el sexto sello, bueno, ahorita lo vamos a hablar, esto comenzará con el rompimiento del primer sello, que lo vimos en Apocalipsis 6:1. ¿Se acuerdan cuál es el primer sello? El caballo blanco, ¿verdad? Este que salió en las Olimpiadas, digo, no es el mismo, pero ya es una alusión de que ya lo están esperando.
No, y no saben lo que están esperando. Están esperando a su jinete blanco, están esperando a su anticristo, están esperando a su falso Mesías. La gente está ya esperando el final ellos creen que va a haber salvación de este mundo. La Biblia nos habla que va a haber destrucción, va a haber devastación. Pero aquí la palabra día, que no significa un día de 24 horas, porque la ira de Dios abarcará el tiempo de la tribulación. Inicia, repito, desde el rompimiento del primer sello, Apocalipsis 6:1, y terminará con el regreso de Jesús. Entonces, ¿dónde comienza el día de la ira de Dios? Apocalipsis 6. ¿Dónde termina? Apocalipsis 15:1. Vamos a ver lo que dice Malaquías 3:2 en cuanto a cómo termina el día de la ira de Dios en la gran tribulación, después de la gran tribulación. Abran su Biblia en Malaquías 3:2 al versículo 5 y dice, tremendo lo que Dios reveló a los profetas del Antiguo Testamento. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros, dice Malaquías, versículo 5, y seré pronto testigo contra quién. Contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira, a los que defraudan en su salario, al jornalero, a la viuda, al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Como podemos ver en el pasaje aquí de Malaquías, el propósito de estos juicios es purificar al pueblo de Israel y principalmente regresar al pueblo de Israel a Dios, que en este momento se encuentran perdidos, alejados de Dios. Defendemos a Israel porque Dios no ha terminado con Israel. No significa que eh, nosotros pensemos que un judío se va a ir al cielo cuando se muera. No, van a pagar por sus pecados, pero sí sabemos la bendición que cae y recae y que Dios promete desde el libro de Génesis de bendecir a Israel y de que todos los acontecimientos bíblicos serán y girarán alrededor de Israel después de que la iglesia sea arrebatada. Este pasaje de Malaquías que acabamos de leer contesta la pregunta y dice, porque en Apocalipsis 6:17, si regresamos a Apocalipsis 6:17, dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es solo los que hayan buscado a Dios en la tribulación y no hayan aceptado la marca de la bestia. Sí, va a haber convertidos en la tribulación, va a haber convertidos en la gran tribulación, morirán a causa de los sellos, morirán a causa de la persecución del anticristo. En fin, va a ser terrible, va a ser terrible. Pero también la Biblia nos habla de que un remanente de Israel será salvado. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículo 25, Romanos 11:25 y versículo 26 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel,
endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es la época que estamos viviendo a hoy, el día de hoy. Los gentiles somos nosotros, hermanos, ¿verdad? Digo, circuncidados en el corazón, descendientes de Abraham espiritualmente, judíos espiritualmente, no de nacimiento en Israel, ¿verdad? Que es otra enseñanza que ya lo estudiamos en Romanos, versículo 26, y luego, todo Israel, ¿qué dice? Todo Israel, ¿qué? Será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Será en este sexto sello cuando los no creyentes reconozcan que ha sido la ira de Dios la que ha sido derramada anteriormente en el mundo. Aquí hay una palabra griega que nos dice en la Biblia, en el versículo 17 de Apocalipsis, dice, eh, porque el gran día de su ira ha llegado. Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado. Esta palabra ha llegado se encuentra en el tiempo auristo, lo cual indica un tiempo pasado. En otras palabras, cuando Jesús rompa este sexto sello, los no creyentes reconocerán que todo lo que ha caído sobre de ellos ha sido la ira de Dios.